La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. C'est important, on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez, nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgoMás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Espero que aquellos que están en las calles, en un vehículo, tengan paciencia, pues no se imaginan lo que es el tránsito a esta hora. Es como si de repente la cantidad de vehículos que circulan en Asunción se multiplicara por 4 más o menos. Con decirles que normalmente yo vengo por Emeterio Miranda, de hacia Lillo, rumbo a Santa Teresa, y en el semáforo de la esquina de Emeterio Miranda y Santa Teresa suele haber unos 5 o 6 vehículos esperando el semáforo verde para poder cruzar a Santa Teresa y llegar acá al Paseo La Galería. Pero hoy era una cola de 5 cuadras. 3 veces tuve que esperar el semáforo para poder llegar a la meta de pasar a la calle Santa Teresa. No sé por qué les cuento esto. Ustedes si están en la calle ya saben cómo es. Pero los que no están en la calle tienen la oportunidad, si es que pueden, de no salir a enfrentar el tránsito y quedarse tranquilitos en la casa escuchando Jarro Café, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, terminé de leer un libro espectacular, el último libro del escritor, del pensador, del analista político chileno Axel Kaiser. Y el libro se llama Nazi Comunismo.
¿Y qué es lo que propone en este libro Axel Kaiser? Él dice que el nazismo y el comunismo, y demuestra lo que dice, aunque vistos como opuestos, son hermanos ideológicos y son dos caras del mismo mal. Kaiser desmonta en este libro el mito de la oposición entre comunismo y nazismo y hace este desmonte, hace esta disección desde el punto de vista de las conexiones filosóficas e históricas entre el comunismo y el nazismo, para mostrar que son iguales en la práctica totalitaria, en la exaltación del Estado, en el antiliberalismo y en el uso de la violencia. O sea, muestra taxativamente cómo no se diferencian entre sí el comunismo y el marxismo. El comunismo y la ideología nazi. Es interesante este libro porque muchas veces uno encuentra, cuando tiene ideas democráticas, republicanas, cuando uno tiene ideas liberales en el sentido del término que le damos nosotros en Sudamérica y en España, porque liberal quiere decir de izquierda en Estados Unidos, a nosotros los liberales en el sentido que tendría que ser normal, enseguida salen y dicen: facho, fascista, ustedes son unos nazis, nosotros los socialistas y los marxistas somos los buenos, ustedes son los malos. Pero después de todo el análisis que hace en su libro Axel Kaiser, a mí me parece que esto es definitivo. No hay nada más que discutir después de leer este libro. Y se destruyen muchos mitos. Por supuesto que el tema es complejo y el tema es profundo y tiene en el libro partes del análisis que son filosóficos, otras partes que son análisis histórico, otras partes que son análisis económicos, etcétera, ¿verdad? Lo que te da es, al final del libro, la certeza de que el título es absolutamente verdadero: nazi-comunismo. Y también te da una enorme artillería, digamos, de argumentos para liquidar una discusión con algún zurdo empobrecedor que te dice nazi. Se acabó eso. Bueno, por supuesto que desarrollar todo lo que dice el libro es bastante denso. Necesita de mucha atención, volver atrás, subrayar, buscar bibliografía dentro de lo que dice el libro, etcétera, ¿verdad? O sea, te consume bastante glucosa del cerebro para que puedas concentrarte y para que tu aparato cognitivo funcione de manera que pueda ir absorbiendo todo lo que te da el libro. Bueno, la verdad es que es un aporte impresionante. Algo que alguna vez yo dije, pero desde el punto de vista intuitivo nomás, ¿verdad? Que los extremos se tocan, que comunismo y nazismo son prácticamente lo mismo. Y decía, por algo se llama el partido nazi, viene de nacional socialismo, ¿verdad? Bueno, para empezar, Axel Kaiser dice que hay 5 elementos que son esenciales, o sea, que son estructurales, o sea, que no son accidentales. O sea, son esenciales, son estructurales
y no occidentales que comparten los nazis y los comunistas y los fascistas. Los fascistas también hasta cierto punto tienen algunas características diferentes, pero los nazis y los comunistas comparten 5 elementos que son esenciales. También en algún momento explica Axel Kaiser que el fascismo italiano fue una versión, digamos, diluida, edulcorada del nazismo. No llegó a los extremos del nazismo. Bueno, ¿qué es lo que tienen en común los nazis y los comunistas? Primero, las dos son doctrinas antirracionalistas. O sea, creen en lo que se llama relativismo epistemológico. Segundo, después vamos a explicar bien lo que es esto del antirracionalismo y el relativismo epistemológico. Segundo, el antiindividualismo, que es lo mismo que decir el colectivismo. O sea, van en contra de que la libertad es del individuo. Tanto el nazismo como el comunismo van en contra de eso. Lo que ellos preconizan es el colectivismo. Tercero, el anticapitalismo. O sea, los nazis eran anticapitalistas, eran socialistas. Así que en eso también son parecidos. Ellos tienen como enemigo al capitalismo, tanto los nazis como los comunistas. Bueno, y todo esto que va desarrollando el libro está fundado en fuentes originales que se pueden consultar. Se llaman también fuentes primarias, las fuentes originales que vos podés encontrar. Ahora la belleza que tiene Internet es que vos buscás cualquier cosa, googleás cualquier cosa y encontrás la fuente original, la fuente primaria. Lo cual evita que vos digas, son malos porque son malos, o son buenos porque fulano dijo. No, siempre es bueno irse a la fuente. Pero si tuviéramos, entre estas cosas que les dije, en donde son iguales, si tuviéramos que identificar el fundamento del nazismo y el fundamento del comunismo, es básicamente tanto el nazismo como el comunismo son una reacción en contra de la tradición cristiana de Occidente. Son una reacción en contra de la divinidad como en Occidente entendemos la divinidad. Y para sustentar esto, lo que hace Axel Kaiser es compilar una serie de citas que están en el libro. Y cuando vos lees las citas, este tipo está inventando, no puede ser que Marx haya dicho esto, o que Engels haya dicho esto, o que Hitler haya dicho esto, o que Goebbels haya dicho esto. Pero no son inventos. Cada una de las citas que están en el libro están respaldadas. Dice, esto está acá, en tal lugar, en tal obra de este fulano, y vos buscás y encontrás. No son inventos. Los nazis y los comunistas entendieron como su deber primario, digamos, destruir por completo la obra que ellos incluso realizaron antes, declarando ateos. O sea,
lo que deciden es, tanto nazis como comunistas, borrar la idea de Dios y sobre todo borrar la idea de la religión cristiana. Van en contra de la tradición cristiana ambos. Y esa es una de las cosas más importantes por la que luchan ambas ideologías. Es interesante leer el libro, sobre todo si vos estás podrido de que te digan fascista, de que te digan facho, que te digan nazi, sobre todo cuando esos epítetos, esos adjetivos calificativos, esa, ¿cómo se llama esto? Estas clasificaciones se hacen desde la izquierda, desde el socialismo o desde el comunismo. Nosotros vivimos en un mundo en el cual la izquierda tiene su imagen permanentemente lavada y expuesta. Dice, sí, lo que pasa es que a veces no sale, pero sus intenciones son buenas, no son malos. Los comunistas no son tan malos. Los nazis, los fachos, esos sí que eran malos. Bueno, en la Enciclopedia Británica, por ejemplo, dice, algunos capitalistas se hicieron ricos, pero pagaban muy poco a sus trabajadores pobres. Y en respuesta a eso, muchos trabajadores comenzaron a apoyar las ideas del socialismo. ¿Y qué es un sistema socialista? Es el gobierno el dueño de las empresas, es el gobierno el que distribuye la riqueza, supuestamente de manera más justa entre la población. O sea, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que hace el comunismo? Busca una sociedad justa. Y en la Enciclopedia Británica, eso puede leer todo, hasta los niños. Pero vos buscá en la Enciclopedia Británica algo de los gulags, por ejemplo, y no hay. Vos buscá alguna referencia a los más de 100 millones de asesinados durante el siglo XX y parte del XXI por regímenes comunistas. Vos buscá sobre las ejecuciones, lo que hizo la Checa bajo Lenin, las hambrunas desatadas por Stalin en Ucrania, por ejemplo, el Homolodor, y no hay nada. Vos buscás datos sobre los campos de concentración, los métodos de tortura, y no se dice nada. Eso es lo que hay en la Enciclopedia Británica Kids. No aclaré eso, es la Enciclopedia Británica Kids, la Enciclopedia Británica para niños. Bueno, busqué, eso es lo que dice del comunismo, que es la búsqueda de mejor distribución de la riqueza, de que todos estén mejor. Pero vamos a ver lo que dice la misma enciclopedia sobre los nazis. Dice, los nazis sostienen que tiene que haber un líder fuerte. Los nazis no valoran la democracia ni el Estado de Derecho. Los nazis no respetan los derechos humanos ni la paz. Y también dice la Enciclopedia Británica Kids, los nazis enseñan que los alemanes nacieron para gobernar sobre las razas inferiores. También dice que Hitler predicaba un odio especial contra los judíos. O sea, todo esto que dice de los nazis, la Enciclopedia Británica Kids, es cierto. Pero lo dice
sin decir todos los problemas del comunismo. Entonces, el que lee eso y cree lo que lee, dice, el comunismo es bueno, el nazismo es repugnante. En el caso del comunismo no se habla nada de la revolución violenta, no se habla de la destrucción de la paz, ni de los derechos humanos, ni todo eso, que es precisamente como el comunismo se instala en un país. En la Unión Soviética mataron toneladas de personas. Lenin ordenaba que cuando iban a un pueblo de campesinos que se negaban a la colectivización, se los ahorque en la plaza y que todo el pueblo vea cómo la revolución trata a los antirrevolucionarios. Y en Cuba, cuando toma el poder Castro y el Che Guevara, empezaron a fusilar a mansalva a un montón de gente en supuestos juicios que no eran juicios, que duraban 10 minutos, y asesinaron y fusilaron a montones de ciudadanos por el solo hecho de haber trabajado en alguna institución del Estado en la época de Batista, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se dan cuenta cómo la enciclopedia británica Kiss está lavando los cerebros de los niños ingleses. Hay también en el libro de Axel Kaiser una cita sobre Roger Scruton. Y en esta cita, Scruton, que es un capo al que hay que leer, explica que es una vergüenza cómo en Europa se lava el cerebro de los niños desde el colegio, diciéndole, y está muy bien que esa parte se diga, que el nazismo es malo, pero al mismo tiempo edulcorando la imagen del comunismo. Y eso está en todos los programas educativos de todos los países de Europa, salvo en Alemania, donde está prohibido el nazismo y también está prohibido el comunismo. Habla también de qué es lo que es el racionalismo, de cuál es la premisa central del racionalismo. La premisa central es la idea de que existe la verdad, que la verdad no es una construcción social, como dicen los enfermos mentales hoy día, los del wokismo, que por ejemplo el sexo es una construcción social, la identidad sexual se construye, y lo mismo, eso mismo dice el comunismo, que tiene, el wokismo tiene mucho de las ideas comunistas. A eso le combate el racionalismo. El racionalismo dice que existe la verdad, que no es una construcción social. Por ejemplo, la biología no es una construcción social. Entonces, ¿qué pasa? El racionalismo postula que existe una verdad. Probablemente esa verdad va a ser esquiva para que nos podamos acercar de una manera definitiva, de una manera completa y total. Probablemente existe la verdad y nuestro acercamiento a esa verdad va a tener alguna imperfección. Pero hay que también resaltar que esa verdad es accesible para todos los seres humanos si utilizan su aparato racional, o sea, su mente, su cabeza, su cerebro. Y ese aparato racional, ese cerebro, es independiente a la raza, al sexo, a la condición social. Entonces, una persona puede conversar con cualquiera, o sea, un ario, si existiera la raza aria, puede conversar con un judío, un negro puede conversar con un blanco,
un homosexual con un heterosexual. O sea, todos podemos conversar, todos tenemos el aparato racional para que eso sea posible. Entonces todos, negros, blancos, homosexuales, heterosexuales, mujeres, hombres, judíos, caucásicos, lo que sea, somos capaces de llegar a esa verdad, o por lo menos somos capaces de aproximarnos a esa verdad. Somos capaces de confrontar argumentos, de discutir. Y discutir significa acercarse lo más posible a la verdad, para lo cual tenemos que reconocer que hay cosas en las que estamos equivocados, ¿verdad? Y la contraparte también tiene que reconocer que hay cosas en las que puede estar equivocado. Entonces se lanzan argumentos racionales en la discusión, no disparates, no insultos, ¿verdad? O sea, el llegar a la verdad, el descubrir la verdad, el acercarse lo más posible a la verdad, tiene una herramienta. ¿Qué es eso? ¿Para quién? Ah, bueno. Tenemos que, entonces, me perdí, ¿qué estaba diciendo? Ponemos. Ay. Mientras ahí busca, voy a ver si acá. José Oviedo dice, edulcorando la imagen del comunismo. No, eso es muy, hace rato ya dije eso. No, insulto, más cerca, ¿verdad? Más cerca. Una herramienta. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Estaba diciendo que todos tenemos la herramienta para aproximarnos a la verdad. Y todos, al aproximarnos a la verdad, tenemos que estar dispuestos a admitir en qué estamos equivocados. El proceso de descubrimiento de la verdad es entonces el diálogo racional. ¿Y qué quiere decir diálogo racional? Es el diálogo basado en la evidencia, en la ley de la lógica y del sentido común. O sea, cuando discutimos, tenemos que admitir, aunque sea en nuestro foro interno, que podemos estar equivocados, que podemos aprender, que cuando te muestran una evidencia, entonces vos tenés que estar dispuesto a cambiar de opinión, porque eso te va a ir mejorando y va a ir acercándote a la verdad. ¿Qué es lo que planteó Marx? ¿Qué es lo que los marxistas, qué es lo que el marxismo mejor plantea? Dice que la verdad no se puede conocer, que es imposible para la mente humana conocer la verdad. ¿Por qué? Porque según Marx, según el marxismo, el conocimiento está condicionado por la clase a la que pertenece el individuo. Entonces, el marxismo dice que no existe, no hay una lógica válida universalmente. El marxismo dice que hay una lógica para los burgueses, que es la lógica falsa, obviamente, que sostiene el sistema capitalista, que es el sistema opresor, que es el sistema de explotación, pero que la clase obrera, la clase dominada, la clase explotada, tiene otra lógica que no es la misma lógica. Y ese es un error fundamental.
el decir que no existe una verdad, que nadie puede decir esta es la verdad. No es cierto. Y también el hecho que una verdad sea discutida no significa que sea imperfecta. Por ejemplo, todos los que tratamos de usar nuestra cabeza, los que tratamos de razonar, los que tratamos de ver las evidencias, sabemos que la Tierra es redonda, ¿verdad? La Tierra es redonda. Y hay cada vez más evidencia, no hacía falta, pero hay cada vez más evidencia que la Tierra es redonda. El GPS es una prueba de que la Tierra es redonda. Los satélites que rodean a la Tierra y que vos te vas en un avión de un hemisferio al otro, te vas de Sudamérica a Europa y el GPS funciona porque la Tierra es redonda. Vos ves un eclipse y ves reflejada en la superficie de la Luna el contorno de la Tierra. Vos ves todos los astros que hay y todos son redondos. Y la ciencia te explica por qué son redondos. Por la fuerza de la gravedad y el paso de millones y millones de años, ¿verdad? Pero te sale alguien y te dice, no, la Tierra es plana y alrededor hay hielo. Y eso mismo hace con respecto a la búsqueda de la verdad el marxismo. Te dice que no existe. Como los terraplanistas te dicen que la Tierra es plana. También Marx decía que el capitalismo es una forma de esclavitud indirecta. Y todo eso obedece a la lógica de los burgueses. Y está la otra lógica, que es la lógica proletaria. Y dice Marx, esta lógica proletaria es la lógica verdadera. Y esta lógica proletaria está en oposición a la lógica burguesa, a la lógica capitalista. Y entonces, la lógica proletaria indica que vos tenés que denunciar como proletario ese sistema capitalista y derrocarlo. Pero ¿cómo vos, proletario, con tu lógica proletaria, tenés que derrocar lo burgués, el capitalismo? Y te da una herramienta que ha ocasionado a lo largo del tiempo muchísimas muertes. La herramienta es la violencia. Y Marx dice, la violencia es la manera de derrocar a la lógica burguesa, porque los burgueses no van a entregar sus privilegios voluntariamente. O sea, lo que plantea Marx destruye la fuerza de la razón humana. Descarta la discusión y la presentación de argumentos y contraargumentos. No se puede discutir. ¿Por qué? Porque según él, no existe la verdad. Y las lógicas son diferentes. Vos, proletario, no podés conversar con un burgués, dice Marx. ¿Por qué? Porque vos no le vas a entender a él, al burgués, y el burgués no te va a entender a vos. ¿Por qué? Porque vos, proletario, y el burgués tienen lógicas diferentes. No existe la verdad. Entonces ninguno de los dos tiene la verdad. Solamente uno de ambos bandos va a prevalecer por el uso de la fuerza.
entonces el hecho de que alguien es burgués o que tiene pensamientos burgueses, eso le obliga a pensar con una lógica determinada, y el hecho de que alguien sea proletario o simpatice con la causa proletaria tiene que pensar de otra manera, y esas dos maneras de pensar no pueden tocarse en ningún punto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace esto? Eso constituye una ideología. Y Marx llama a eso una ideología, la teoría de la ideología. Entonces, dice Marx, la ideología es que las ideas que predominan en una sociedad son las ideas de la clase dominante. ¿Y por qué? Porque la estructura económica es la que genera la superestructura ideológica de ideas. Y por lo tanto, una ideología en la teoría de Marx es un conjunto de ideas, y a veces un conjunto de ideas falsas. La ideología que se opone a lo que él cree que es el mundo es un conjunto de creencias falsas, que en el caso de la sociedad burguesa sostienen y reafirman el sistema capitalista. Y ese conjunto de creencias no solamente se ve en la teoría económica, sino que se ve en el arte, en la literatura, o sea, se ve en todo, porque todo es función, todo se desarrolla en base a esa idea central de dominación. Esto es como que, a ver, vamos a tratar de explicar de manera simple. Es como que la sociedad, como que el sistema económico tuviera una mente propia. Entonces el sistema económico produce en la élite o en el conjunto de personas que se beneficia de ese sistema una conciencia de clase dominante. Se le instala eso. Y esa clase dominante al mismo tiempo crea un sistema de ideas para que toda esa estructura capitalista se reafirme en el sistema de ideas y además cree una estructura jurídica. ¿Cuál es la estructura jurídica que según Marx está equivocada? El Estado de Derecho, la propiedad privada, porque esas dos cosas forman parte, dice Marx, del fraude burgués. Bueno, entonces, el fraude burgués obedece a una lógica que es diferente a la lógica proletaria. Y esas dos lógicas no pueden ser discutidas, no pueden llegar a un acuerdo, porque no existe la verdad. Bueno, esto es lo que dice Marx, esto es lo que sintetiza diciendo: las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes. Ok, entonces las ideas que predominan, si se cree, por ejemplo, en la propiedad privada, es porque hay capitalistas que explotan y tienen que defender, esos capitalistas tienen que defender la propiedad privada porque es su beneficio, digamos. Y se pregunta Marx, ¿el capitalista entiende el proceso que da origen a sus ideas? Y no, dice, el capitalista no entiende. O sea, es como si estuviera en una Matrix. Ustedes vieron Matrix, ¿verdad? La película.
Entonces, el capitalista está en la cúspide, en la cima de un sistema de explotación. Y él tiene conciencia de eso, que está en la cima, pero él no sabe por qué piensa lo que piensa, porque no es la mente la que produce las ideas. No es la mente la que cambia el mundo. Es el mundo que produce la mente. Esto es muy loco. Y esto también, si uno lee la obra de Marx, sobre todo si uno lee El Capital, dice, pero esto no puede ser cierto, esto es un delirio, pero el fanático, el adoctrinado, lee eso como si fueran palabras santas, ¿verdad? Entonces, si vos sos burgués, vas a pensar como burgués, vas a defender el sistema capitalista necesariamente. ¿Por qué? Porque vos no sos capaz de ver la verdad. Porque vos estás en la Matrix. Y en la Matrix no se puede ver la verdad. Esta especie de mente social que está ahí, que crea un sistema de ideas que termina por inocularse también en la mente de los burgueses, ya que saben que están arriba y se benefician del sistema y que no tienen otra alternativa que pensar como piensan. O sea, están predeterminados. O sea, el ser humano no tiene ninguna libertad. No tiene ninguna libertad para pensar distinto. Cero libertad. Si sos proletario, hay una lógica proletaria que produce el colectivismo como una matriz también, y vos no podés salir de eso. No podés irte a discutir con un burgués que tiene otra lógica. Pero vos, proletario, no llegaste a esa lógica pensando y analizando, no. Es la matriz colectiva la que te metió eso en la cabeza. Eso dice Marx. No hay libertad para pensar distinto. Entonces uno se podría preguntar, ¿y cómo Marx pudo ver todo esto? Si él también era un burgués. Él era un burgués raro porque vivía como un burgués, pero no trabajaba como un burgués. Ni él ni Engels, que vivieron mucho tiempo una vida de millonarios, ni él ni Engels trabajaban. El papá de Engels, que era un poderoso industrial, era el que le daba la plata a Engels y Engels le mantenía a Marx. Entonces, ¿cómo él, que dice que ni los burgueses ni los proletarios pueden ver la verdad, cómo él sí vio la verdad? Como si él era un burgués, por lo menos en el lado de la plata, no en el lado del trabajo. ¿Por qué entonces él como burgués no defiende la propiedad privada? O sea, lo que hay en la visión de Marx es pura charlatanería. ¿Y qué es lo que dicen los comunistas y los socialistas? Dicen, nosotros los marxistas somos los únicos que podemos salir de la matriz y ver la verdad. Nadie más puede. Eso es lo que dicen. Somos los marxistas podemos. Ustedes que vieron la película, nos tomamos la pastilla roja, dirían si estuvieran en la película. Vean la serie de Matrix, los que no la vieron, realmente deja muchas cosas para pensar. Entonces, los marxistas dicen, nosotros somos los que tenemos un acceso privilegiado a la verdad que nadie más tiene. Entonces, si vos abrazás el marxismo y salís de tu condición burguesa,
No porque te convenzan, sino porque aceptes directamente. Porque no hay manera de en una discusión llegar a eso. Entonces, salís de la matriz burguesa, te tomás la pastilla correspondiente y ves lo que está pasando realmente. Con esta inteligencia que crea toda esa estructura de opresión a la cual, por supuesto, el capitalista se reafirma porque le conviene, porque esa es su lógica, pero no tiene conciencia, según Marx, de cómo se produce el tema. Algunos estudiosos, dice Axel Kaiser, llaman a esto polilogismo. ¿Por qué? Porque el polilogismo viene poli, muchos, y logismo, lógica, muchas lógicas. Distintas lógicas de acuerdo a qué grupo vos perteneces. Hay una lógica de la burguesía, hay una lógica de los proletarios, y esas lógicas son incompatibles. No se puede discutir una lógica enfrente a la otra. Solamente, ya que Marx dio la luz, hay que aceptar que la lógica verdadera es la lógica proletaria. Hay una lógica que es verdadera. El burgués cree que es verdad su lógica, pero no es verdad, dice Marx. Eso es lo que se llama también relativismo epistemológico, porque destruye la unidad de la razón humana. Vos no podés conversar con otra gente que es de otra clase social, porque esa otra clase social, o vos que sos marxista, tenés acceso a la verdad y esa otra clase social no, porque está inmerso en una matrix con una ideología falsa. Y eso es lo que le hace pensar como piensa. O sea, si yo hablo con un marxista, por ejemplo, el marxista a mí, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir, vos pensás así porque sos un burgués. Te va a decir, no, vos sos un burgués, no podemos hablar. No, vos sos un burgués, no necesito conversar contigo. Entonces, si no hay discusión, si no hay razonamiento, si no hay racionalidad, es imposible acceder a la verdad. ¿Por qué? Porque al destruir la unidad de la razón humana y la posibilidad de que existe una verdad a la que nos podemos acercar discutiendo racionalmente y con evidencia, ¿qué es lo que logra con eso el marxismo? Que solamente ellos tienen la verdad. Solo el marxista tiene acceso a la verdad absoluta. Y vos, que no sos marxista, no tenés acceso a la verdad absoluta. Y decís, ¿por qué? Y no tenés acceso porque no sos marxista. Vos estás en un sistema falso de creencia. Y yo tengo, piensa el marxista, tengo que, por definición, negar la posibilidad de que el que no es marxista pueda acceder a la verdad. Porque si no negara esa posibilidad, tendría que aceptar que una persona como burguesa también puede tener la razón. Mañana vamos a seguir con esto. Espero no haberles cansado. Ya les dije, les avisé que era bastante árido el tema. Pero mañana vamos a ver en dónde se tocan estas visiones ideológicas, dónde se tocan y dónde se conjugan estas visiones que son marxistas, las que les enuncié, dónde confluyen, dónde coinciden con la visión nazi fascista. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la pausa, pero antes... Ya.
Espera, acá tengo un mensaje de Aníbal. A ver qué dice Aníbal. Hola Albert, muy interesante lo que estás comentando sobre el nazismo y el comunismo. Vos sabés que yo estoy viendo un fenómeno ya desde hace mucho tiempo en donde pareciera ser que ser comunista no está mal. O tipo te dicen, pero ¿qué tiene de malo ser comunista? Y ser nazi o ser facho, como dicen, es lo peor del mundo. O sea, ambas filosofías políticas son una porquería, pero se perdona ser comunista. Y eso está muy mal, muy, muy mal. No sé qué te parece a vos. Es así mismo, Aníbal, así mismo. Buenas tardes, Alberto. Yo me anoto para el regalo del libro. 048 es mi terminación. Pero no voy a regalar todavía el libro porque subrayé todo y tengo que volver a leer y digerir. Es un libro denso, Alejandro López Duarte, pero vale la pena. Ahora sí tengo los consejos. Todavía tenés tiempo para el primer sorteo de la promoción Tiempo de Transformación en el Mall Excelsior. Esta noche a las 21 horas en el Hall Central se va a realizar el primer sorteo. El viaje a Río de Janeiro para 2 personas puede ser tuyo. Apúrate, realiza tus compras y canjea tus facturas. En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.